radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Hola amigos, buenas tardes. Nos encontramos en la mitología al alcance de todos y nos da mucho gusto estar aquí con un programazo que tenemos preparado, que es la Santa Inquisición, la historia de la Santa Inquisición, sus leyendas, los personajes más importantes. Y bueno, creo que Alf es el que va a participar más en este programa. Cuéntanos, Alf. Primero salúdanos, ¿cómo estás? Antes de que nos cuentes, ¿cómo estás? Dale, primero te saludo, hola Tere, Lulú. Hola. Lorna, buenas tardes. También está Lulú con nosotros porque también trae un montón de historias. ¿Qué pasó, Alf? ¿No se oyó? Nada, pues que estaba apagado, pero bueno, le mando un saludo a todos y sí, vamos a estar ahora con un programa. Bueno, a mí en lo personal me encanta este programa de la Santa Inquisición y todo lo que pasaba, todo lo que hacían, todos los instrumentos de tortura, que ya platicaremos de ellos. Y bueno, pues vamos a empezar, Tere, si te parece. Sí, bueno, también está Lulú, que nos trae unas historias bien bonitas. Lulú, me venías contando que preparaste cosas interesantes y nos vas a contar de un montón de historias, también de aquí de México, ¿verdad? Sí, claro, okay. ¿Qué pasa aquí en México? Y por supuesto Lorna en los controles. Bueno, estamos todos completos ahora sí, ¿verdad? Venimos todos. Bueno, empieza, Alf. ¿Qué es esto de la Santa Inquisición? ¿Por dónde podemos empezar para ubicar a todos los amigos que nos están escuchando? Pues sí, Tere, fíjate que la Santa Inquisición fue un instrumento destinado a perseguir y castigar la herejía, es decir, todo lo que significara poner en tela de juicio a la doctrina cristiana. Se dice que hasta principios del siglo XII, las autoridades eclesiásticas se habían conformado con penas canónicas, la peor de las cuales era la excomunión. Pero de repente se vieron enfrentadas a la herejía cátara, que amenazaba los fundamentos mismos del mundo cristiano, y a partir de ese momento se consideraron necesarias medidas más radicales. Yo diría que mucho más radicales empezaron a planear, ¿no? Y bueno, fue en 1184 cuando los obispos fueron invitados a que visitaran sus diócesis para descubrir a los herejes. Más tarde, en 1231, se instituyó el Tribunal Permanente de Excepción, el llamado Tribunal de Inquisición, que era dependiente de manera exclusiva de la Santa Sede. Wow, entonces tenemos que pensar que todo esto de la Inquisición comenzó porque perseguían a los que no eran católicos. Y entonces, bueno, eso parece como muy fundamentalista, ¿no? Si no eres católico, entonces te mato o estás en pecado. ¿Tú qué sabes, Lulu? Sí, no, y como nos menciona Alf, al principio era nada más, bueno, tú no eres católico, te consideras hereje, no sigues los lineamientos, se te excomulga. Ese era el castigo inicial. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente, porque además los excomulgaban y perdían todo lo que ellos poseían. Claro que mucha gente no tan fácil accedió a todas estas peticiones. Y aquellos que empezaron a rebelarse y a no cumplir con esta excomulgión, fue que ellos empezaron a hacer ya otro tipo de castigos, ¿verdad? Pues no querían obedecer. Claro. Pues entonces ahí te va el castigo más fuerte. Sí, es como ¿no? si Claro. nosotros no fuéramos alguna otra religión y nos persiguieran porque no creemos, ¿no? Pero hay delitos contra la fe, que ahorita vamos a platicar, que fueron los más perseguidos. Pero bueno, ¿qué más sabes, Alf? Fíjate que sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Lulú,
porque bueno, al principio simplemente era la excomunión, ¿no? O sea, te voy a castigar porque no crees o porque eres hereje o lo que tú quieras, ¿no? Pero fueron avanzando, o sea, fueron avanzando en sus castigos, en la forma de castigar, en los instrumentos de castigo que vamos a platicar más adelante. Y aparte déjame comentarte que a los herejes el edicto de gracia se les concedió un mes para librarse del castigo. Pasado este plazo, la justicia actuaba entonces, y si al término de un agobiante interrogatorio el culpable denunciado se negaba a confesar, entonces se recurría a la violencia. Y entonces fue a partir del siglo XIII que se sometía también a tortura a los herejes. Finalmente, y tras la correspondiente deliberación de un jurado de clérigos o de laicos, se pronunciaban las penas que iban acompañadas siempre por la destrucción de la vivienda del condenado y la confiscación de sus bienes, que comentaba hace un momento Lulú. Y bueno, déjame comentarte también que nadie podía escapar de los inquisidores. Al principio, algunas faltas, tales como el adulterio, la usura e incluso la lectura de la Biblia por personas que no fueran clérigos, se podía considerar como pruebas de herejía. Pero por decisión de Juan XXII, se designó una nueva clase de víctimas, que era: todos aquellos sospechosos de practicar la magia y la brujería serían condenados. Allí ya iban aumentando, ¿no? Así es, porque realmente hay que ver que toda la fase que tiene que ver con el tribunal de la Santa Inquisición, pues se basaba en ciertos delitos que se tenían que perseguir. Entonces el primero era ser hereje, pero para ser hereje te iban dando ahí varios lineamientos, cómo se podía considerar a un hereje. Por ejemplo, decir misa y administrar los sacramentos sin estar ordenado ya era un delito. Casarse por segunda vez viviendo el primer cónyuge. Imagínate todos los divorciados ahorita, estaríamos todos en un conflicto de ser herejes. Luego, casarse siendo sacerdote o religioso profeso. Celebrar pacto con el demonio. Observar la ley de Moisés o de alguna de las sectas de Mahoma, de Martín Lutero o Juan Calvino. Imagínate, si eras judío ya eras considerado hereje, igual que si eras musulmán, pues te iban a perseguir. Aparecer sospechoso de pacto u observancia, porque el Santo Tribunal poco le importaba que no existiesen pruebas de culpabilidad. O sea, simplemente que fueras un sospechoso de todos estos asuntos. Y aparte, ¿sabes qué? Que también, por ejemplo, cuando las personas se casan, se dice hasta que la muerte no se pare. O sea que entonces, mientras no se muera el cónyuge, tú sigues casado, y entonces si estás en otro matrimonio, pues estás en pecado, ¿no? Claro. Y para esos tiempos eras hereje y vámonos con todos los castigos. ¿Cuál es más, Lulú? ¿Cuáles Mira, otros delitos? otro era que fingirse como comisario de la Inquisición. Ándale. Hacerte pasar muchísimo poder. Sí. Otra era deponer ante el tribunal falsamente o ocultarse a algún delito, pues la delación era obligatoria para todos, aún contra sí mismos, contra los hermanos, sus padres o contra los hijos. Esto quiere decir que ser testigo o acusador de alguien que consideraban hereje también era muy peligroso, porque en el momento en que tú acusabas o te llamaban de testigo, pues tú tenías que decir, pues sí, es un brujo o es un malvado o es un hereje, porque si no también a ti te tocaba, te atrapaban y te acusaban. Entonces, si a alguien atrapaban porque había leído, imagínate, la Biblia, entonces tú te llamaban a ti de testigo y tenías que decir, sí la leyó, porque aunque no lo hubieras visto, eras como observado y te podían acusar a ti también. O como cómplice, ¿no? Así es, imagínate qué peligroso. ¿Qué más, Lulú? También podía ser si era sospechoso de crímenes del sortilegio o la adivinación. Ahí está lo que decías tú, Alf, de la ¿Cuántos magia. estaríamos ahí? No, pues imagínate, ya llevamos Tomando varios, cursitos de café. Ay, tomando cursos de café y de astrología y de tarot. Y Lorna también ahí estaría. Ya andaríamos ya por nos ahí. hubieran dicho. Ya me las hubiera quemado, ¿eh? Sí, tú que eras Fácil. inquisidor fácil. Bueno, luego les contamos de tu regresión, ¿no, Alf? Sí, por eso te sí. encanta este tema, porque Alf en su vida pasada Platícanos, fue inquisidor, sí, ahorita nos Sí. platicas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, él ha estado esperando este programa porque le place hablar de los aparatos de tortura, y es increíble. Ay, no. ¿Cómo ves? Pónmelo más lejos, Sí, no te vaya a atrapar. No te me vaya imaginas, a estuve atrapar. inquisitivo a que se diera este No, y programa. sigue, Lulú, tú los conoces, sí, sigue
siendo muy inquisidor, de que esto no es cierto, de que el café tampoco, de que el tarot tampoco, y bueno, ahí está. Nos anda persiguiendo, ¿verdad? porque ella anda Nos atrás de todos los cursos. todavía, exacto. ¿Qué más, Lulu? Bueno, también, por ejemplo, el haber proferido blasfemias, conocido con el nombre de hereticales, porque eran contra Dios, contra los santos o algún otro atributo a las divinidades. No eximiendo de culpa al ser proferidas en el momento que estuvieras con cólera o en embriaguez, por cuanto la fe debía colocarse a todo momento sobre cualquier estado o cualquier condición. O sea, ni se te ocurra decir nada. O permanecer un año o más tiempo en excomunión pública sin pretender absolución ni satisfacer la culpa que se le impuso por la autoridad eclesiástica. Esos serían los que serían como los delitos de fe. Claro. Y entonces estos delitos, mejor dicho, contra la fe, era a lo que se le llamaba realmente que la persona pues era un hereje. Entonces ahí empezaban los inquisidores. Pero a ver, cuéntanos más, Alf. Ya vimos que por magias y por ser judío, por ser musulmán, por ser divorciado, no. No, por casarte, por tener el segundo veces. matrimonio, mientras la pareja, bueno, la expareja no se hubiera muerto. En fin, era casi cualquier pretexto, ¿no? Claro. Pero bueno, fíjate que en el año de 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la utilización de la tortura por los tribunales de la Inquisición, con una sola restricción: debía evitarse la mutilación y la muerte. Los suplicios eran múltiples, como podrían ser el potro, agua estrapada o carbones ardientes, pero una puesta en escena sobrecogedora contribuía a menudo a hacer confesar al acusado antes incluso de que diera comienzo a la sesión. Esto es, por ejemplo, déjame comentarte, ¿no? Primero decían, ok, te puedo torturar todo lo que tú quieras mientras no te mutile o no te mate. Pero después empezaron con todos sus instrumentos, como te comentaba, y entonces fue creciendo todo esto. Y déjame decirte que la práctica de la tortura llegó a cobrar tal amplitud que en el año de 1311 Clemente V se vio obligado a limitar los abusos. O sea, empezaban ya a abusar con esto, ¿no? Bueno, según las reglas, podía ser juzgada toda persona de sexo masculino de más de 14 años de edad y de sexo femenino de más de 12. ¿Esto por qué era? Porque ya podía empezar su vida sexual. Ah, ok. Entonces ya eran más susceptibles de castigo o de poder tener más conocimiento o actividades, ¿no? Que para la iglesia no les parecía. Pero bueno, llegó a ocurrir que los niños de 7 o 9 años se vieron acusados de herejía. Por otro lado... Oye, pero si eso es increíble, los niños de 7 años, yo estaba leyendo que también los animales. Hubo por ahí un gato que lo acusaron de ser hereje y le hicieron un juicio, lo persiguieron, luego un gallo, y bueno, hablaba también de unos marranos, pero los marranos los consideraban los judíos. Sí, así los Entonces, llamaban. bueno, esos eran los marranos, no eran animales, por supuesto, pero así con un desprecio que llamaban a los judíos. Pero a ver, cuéntanos más, porque aquí tenemos que llegar a España y a Isabel la Católica. A Isabel la Católica, ¿qué tal? Fernando, también cuéntanos. Muy bien, pues fíjate que por otro lado, el testimonio de un niño podía ser tomado en consideración desde el momento en que fuera capaz de recitar el Pater Noster, que era el Padre Nuestro. O sea, ¿por eso lo castigaban también? No. Si un niño era capaz de decir el Padre Nuestro, entonces ya su testimonio podía ser tomado en cuenta. Ah, claro, porque ya era capaz de decir el Padre Exacto, Nuestro. exactamente. Pero también, por otro lado, como ya Podía se lo ser sabía, acusado. también podía ser acusado. A eso se fue, o sea, tenía sus dos puntos, ¿no? No, imagínate, y bueno, en la actualidad esa oración pues se la sabe uno a los 7 años, Sí. realmente. Sí. Pero aquí, 7 o 9 años. Y bueno, hasta finales del siglo XV, judíos, musulmanes y católicos vivieron en España en relativas buenas relaciones, por decir algo. Claro, porque hay que recordar que muchos años España estuvo pues invadida o gobernada por todo lo que serían los moros o los árabes, muchísimos años, 800 años aproximadamente. Entonces, cuando uno va a España, sobre todo a esos lugares donde son tan arabescas las construcciones, pues te das cuenta de que hubo una dominación impresionante de los árabes y se llevaron su religión, o sea, sus iglesias con sus creencias de Mahoma y demás, y de Alá, y también hubo muchísimos judíos. Sí. Entonces ahí empieza algo bien impactante, empiezan a hacerlos a un lado. Cuéntanos. Sí, fíjate que, bueno, como te comentaba, que era hasta finales del siglo XV, los judíos, musulmanes y católicos vivieron en España, que te había comentado, en relativas buenas relaciones,
Pero con la llegada de los reyes católicos, que tú comentabas hace rato, terminó la era de tolerancia. Puesta bajo control real, la Inquisición se convertiría en un instrumento de unificación religiosa y política del país. Entonces, los musulmanes y los judíos debieron elegir entre el exilio y la conversión. Así, en el siglo XVII, la Inquisición se dedicó a perseguir el protestantismo. Entonces, en ese tiempo, pues tenían que decir, o me convierto a la religión católica, o de veras me va a ir muy mal, porque me van a perseguir como no tienes idea, ¿no? Y ahí van aumentando todavía más los instrumentos y las torturas. ¿Cómo ves? Claro, está fuerte eso, ¿no? Muy fuerte. Oye, pero me llama la atención lo que comentas de que a los musulmanes y a los judíos pues los obligaron a convertirse al catolicismo, y creo que a partir de ahí los empezaron a vigilar muchísimo porque los obligaron a vivir entre católicos para que los vigilaran, y si hacían alguna actividad que no tuviera nada que ver con la religión católica y sí con su religión, los atrapaban o los acusaban, y por supuesto la iglesia se quedaba con todos sus bienes. Cuéntanos tú, Lulu. Cuéntanos. Sí, mira, esta Inquisición que se implantó con la corona de Castilla, fue en 1478, de todo esto que estamos hablando. Más adelante. Sí, por la bula del Papa Sixto IV. Y la finalidad era precisamente combatir las prácticas judaizantes, o sea, todas estas costumbres que ellos tenían, pues las tenían que ir erradicando, y a estos también a los judeoconversos, o sea, ya se convirtió, bueno, pero tiene muchas ideas, muchas prácticas que no son católicas del todo. Claro, porque finalmente pues de ahí venía, ¿no? Pues, esa era su dedicación. Pues entonces era es como decir, Dios mío, ellos dicen, Alá, y entonces ya con eso los atrapaban. Sí, no. Y a diferencia de la Inquisición con la que se inició la medieval, dependía de esta directamente de la monarquía, o sea, de los reyes católicos. Ellos decidían. Claro. Y tras esta nueva bula, la Inquisición se extendió a los reinos también de la Corona de Aragón, incluyendo a Sicilia y Cerdeña, o sea, ya pasa a Italia también. Uh-huh. Y a los territorios de América, esto ya mucho después, sí, ya cuando después. Viene ya México, pues ya por ahí ya venía ya la historia de esta mujer, Isabel la Católica, en esa época exactamente, 1492, cuando entrega las joyas de la corona a Cristóbal Colón. Pues en ese barco donde viene Cristóbal, pues también venían unos que otros judíos, y luego, como dices, Hernán Cortés venía lleno de judíos. Sí, no, y gente que no querían en vienen España a traer precisamente a todas esas costumbres. Así es, y dentro de 8 días seguramente vamos a platicar muchísimo de la Santa Inquisición aquí en México y de todos estos personajes que llegaron en esos barcos. Bueno, y luego, Lulu, cuéntanos, porque está muy interesante tu historia de los reyes católicos y cómo se extiende toda la Inquisición por Europa. Se va extendiendo, digo que llega incluso a América, y hasta se nombra inquisidor general a Tomás de Torquemada. Ahí está este personaje que nos acaban de poner en chat. ¿Quién te puso eso, Aldo? Claudia Barrios, que sí soy sobrino de Torquemada. ¿Torquemada? Ay, pues yo creo que sí. Más bien está quemado. de Torquemada. Bueno, pero este personaje sasazo, ¿cómo se llama, Lulu? Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada. Este personajazo es bien importante porque se dice que fue de los más crueles inquisidores y además el que organizó la Santa Inquisición en España, gracias a que Isabel la Católica lo consideraba como un ser demasiado inteligente y capaz de organizar este tribunal. Y él era el confesor de Isabel la Católica, y entonces le da a ella la oportunidad de que organice a este tribunal. Y se dice que fue sumamente cruel, bastante, pues intolerante con los judíos y con los musulmanes, con los árabes. Bueno, el caso es que todo el mundo le tenía muchísimo miedo a Torquemada porque no había quien lo detuviera. Entonces sí se convirtió en un ser bastante cruel. Hasta la fecha, pues se dice, eres sobrino de Torquemada, así como te dicen algo. Quiere decir que sí eres demasiado cruel, ¿no? No eres nada complaciente. ¿Tenías algo que decirnos? Sí, fíjate que, que es curioso, ¿no? Hablar de Isabel la Católica, pues uno la ve con la historia de que, que da sus joyas, que patrocina el viaje a Cristóbal Colón, etcétera, pero también tenía su lado bastante, si me permite la expresión, oscuro, su lado bastante fuerte, porque fue a partir de esa época, con los reyes católicos, cuando se autoriza que toda esta Inquisición tome más fuerza, sea todavía más poderosa y se empiecen a emplear instrumentos todavía más agresivos, todavía más mutilantes, más, ¿qué te puedo decir?, tremendos, ¿no?
para el castigo de las personas, ¿no? Así Entonces, es, porque tú nos mencionabas hace ratito que todo esto de la Inquisición empezó como en 1200 y pico. Exacto. Y bueno, ahorita ya estamos hablando de 1492 con los Reyes Católicos. Pero realmente la Santa Inquisición empezó en Francia, en el sur de Francia, porque se pretendía evitar todas las costumbres de los cátaros. Ahora hay que irnos a esa historia, ¿no? ¿Cuáles costumbres de los cátaros o qué hacían los cátaros o los albigenses, que eran los que perseguían? Y bueno, estos personajes pues tenían las costumbres de adorar a la naturaleza, hacer grandes bailes en determinadas épocas. Nosotros ahora lo conocemos porque serían muy parecidas a los rituales que se hacen en diferentes estaciones del año, o que se hacían rituales al bosque o a diferentes dioses. Y resulta que pues la Iglesia Católica ya no quería permitir estas herejías, como ellos le decían, y entonces los empiezan a perseguir, los empiezan a acusar de brujos, de magos, etcétera, y es así como se inicia realmente la Santa Inquisición debido a la persecución que se tenía en contra de los cátaros y de los albigenses. Okay, y con el tiempo, como decía Lulú, pasó a España, pasó a Italia, a Portugal, que también fue un lugar muy grande, y con el tiempo va a llegar aquí a América, en donde vamos a ver que los principales tribunales van a estar en México, van a estar en Perú y van a estar en Cartagena de las Indias. Entonces, bueno, todas estas historias son increíbles porque la función, o mejor dicho, el objetivo de la Santa Inquisición es acabar con los herejes. Y ya platicamos aquí cuáles eran las historias, o mejor dicho, los pecados de fe con los que se podía considerar que eran herejes. Pero fíjate, Lulú, hay personajes bien importantes que pasaron por estos juicios de la Santa Inquisición y que ahora pues vemos sus historias y decimos, ¿cómo es posible que los hayan condenado, no? Por supuesto que el más importante es el de Galileo Galilei, en donde la Inquisición pues le hizo bastantes acusaciones. Y bueno, pues hace muy poco el Papa Juan Pablo II pidió perdón por todos estos juicios que se habían cometido en contra de personajes tan importantes como lo que les platico de Galileo Galilei. Pero si mal no recuerdo, fue en 1996 aproximadamente que fue cuando se concluyó esto, ¿no? Pues sí, ¿en qué año dijiste? 1996. Sí, exactamente. Ajá. Cuando terminó el juicio de Galileo Galilei. Pero cuéntanos algo de eso, Lulú. A ver, ¿qué pasó con Galileo Galilei? ¿Por qué lo tuvieron que acusar y qué es lo que le sucedió? A ver, mira, en Italia, Galileo Galilei, ahí entre vivió de 1564 a 1642, y él fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis, la cual no podía demostrar científicamente. ¿Cuál era esta teoría? Pues que él situaba al Sol en el centro de todo, en contra de la creencia que se tenía antes de que la Tierra era el centro y que todo giraba alrededor de ella, ¿no? El sistema copernicano podía interpretarse como un simple cambio de sistema de referencia, que además simplificaba el cálculo astronómico del movimiento de todos los cuerpos celestes, sin necesidad de un cambio en la concepción del mundo. Ahora, esta teoría heliocéntrica es hoy en día pues muy bien aceptada. La postura de la Iglesia Católica mantiene un dejo de justificación de todos sus actos pasados, como tú nos mencionabas. Algunos estudiosos le solicitaron a Galileo pruebas sobre la teoría heliocéntrica, pero pues él nunca las proporcionó, y en su lugar presentó indicios de carácter experimental, pero que eran insuficientes para demostrar adecuadamente, poderlo demostrar en una forma adecuada en un método científico. La Iglesia Católica, al observar los trastornos ocasionados por esta supuesta falta de prudencia científica y por declarar como verdad un hecho que era hipotético, junto con diversas cuestiones que también él infraccionó en cuanto a disciplina, decidió la Iglesia censurar a Galileo y obligarlo en su primera condena, que fue en 1616, a no ser publicado, a que no pudiera ya seguir publicando nada acerca de esta teoría de su sistema heliocéntrico. Y ante esta polémica se hizo una nueva revisión, mediada por supuesto por la Iglesia, que esto fue ya por 1979. Fíjate, 1979. Y luego, allá está la fecha.
Me dice aquí la comisión que nombró al efecto fue en 1981, que ya se dio por concluidos sus trabajos en 1992. Mira lo que Ve decías, nomás. Alf. 92. ¿Cuánto tiempo se tardó Oye. este proceso de la Santa Inquisición? Y bueno, sí se abrieron en ese tiempo muchísimos de los expedientes como para observar qué era lo que había pasado y qué habían juzgado. Sin embargo, yo por ahí leía de que no todos los juicios estuvieron mal hechos, que hubo muchísimos que sí debieron de haber sido, y al final de cuentas, creo que era el de Galileo Galilei, que estaba equivocado en la presentación de lo que él decía de la función heliocéntrica y cómo giraban los planetas alrededor del Sol. Por ahí tenía un pequeño error que ahora dicen es que él no estaba diciendo la verdad, pero al final de cuentas pues sí es un sistema heliocéntrico, todos giramos alrededor del Sol. ¿Y qué más, Lulu? Cuéntanos. Pues este proceso contra Galileo fue razonable y justo, y en una carta enviada a los cardenales católicos, el Juan Pablo II exhortó a la Iglesia a reconocer los errores cometidos por sus hombres en su nombre y los anima a arrepentirse. Pero vean hasta cuándo, o sea, ya que, ¿no? ¿Qué tal? Pasaron años y años. Sí. Bueno, pues el caso es que también, aparte de Galileo Galilei, también tenemos otros personajes como Juana de Arco, también tenemos la historia de Giordano Bruno, que es un filósofo copernicano increíble, pero él sí tuvo la mala suerte de ser condenado por la Santa Inquisición y bueno, murió gracias al juicio que se le hizo, por cierto, el 17 de febrero de 1600, lo hicieron quemar en Roma. Y bueno, el Santo Oficio pues siempre estuvo muy al pendiente de que la humanidad pues no pensara más allá, no evolucionara. Y eso es lo que nosotros le llamaríamos la Edad Media o el oscurantismo, porque no dejaban al ser humano que evolucionara su pensamiento, que evolucionara sus comentarios, que se diera cuenta científicamente de que existían otras cosas, porque aquí lo único que existía era el acto de fe. Tienes que creer lo que te hemos dicho porque así lo dijo Dios y no hay de otra. Y ya con el tiempo, que por cierto entre esta época y el Renacimiento pues las fechas se enciman, porque el Renacimiento diríamos que también empieza con la época de los grandes pensadores o de los grandes artistas como Miguel Ángel, como Da Vinci, como, bueno, todos ellos, Rafael, Donatello, a ver, ¿por qué te acuerdas de ellos? Las tortugas ninja. En vez de que te sepas la historia del arte, te acuerdas de las tortugas ninja. Bueno, de la cara. Bueno, La cara. Qué culto, muchacho, ¿verdad? Bueno, y a partir de que estos filósofos, artistas y demás pensadores pues empiezan a observar las cosas, también los vemos que lo hacían como escondidas, ¿no? No lo podían explicar, porque en cualquier momento que les llegara la Santa Inquisición, pues eran obviamente atrapados, juzgados, acusados y quemados o torturados. Lo que pasa es, lo que pasa es que la ciencia siempre iba a ir en contra pues de los preceptos de la Iglesia, ¿no? Porque en el momento que la ciencia te demostrara algo, pues te iba a echar abajo muchas teorías que venían de años y años que la Iglesia te había enseñado y que te había dejado ahí como que esto es verdad y se acabó, ¿no? En el momento que sale la ciencia y te lo demuestra que no es así, pues no les convenía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a perseguirlo, vamos a juzgarlo. Ay, sí, qué época tan difícil, ¿verdad? Que no podías decir nada más que lo que te habían enseñado a decir y nada de pensamiento. Bueno, a ver, antes de irnos a la pausa, Alf, tú traes todo el procedimiento que se seguía para, ahora sí, para juzgar a estos acusados. Acusados, porque pues, muchas veces ni siquiera eran culpables. Eran acusados. Sí, exactamente. Pues fíjate que los inquisidores establecían por un periodo definido de semanas o meses en alguna plaza central, desde donde promulgaban órdenes solicitando que todo culpable de herejía se presentara por propia iniciativa. Los inquisidores entonces podían entablar pleito contra cualquier persona sospechosa. O sea, se ponían los inquisidores en un determinado lugar. Ajá. Y ahí decían, los que sean herejes que vengan. Sí. Solitos, ¿no? O sea, solitos iban ahí. Si por voluntad propia llegue y dime yo soy hereje y entonces el castigo va a ser menor. Y ahorita nos cuentan las torturas a ver si alguien se atrevía a decir yo soy hereje. Sí, luego, claro. ¿qué más? Pues oye, ¿quién me iba a decir, oye, yo soy, ¿no? Yo levanté la mano, ¿no? Pero bueno. Y si no iba uno personalmente, ¿qué pasaba? Pues alguien te acusaba. Alguien te acusaba, por supuesto. Y déjame comentarte que los inquisidores podían entablar pleito contra cualquier persona que ellos consideraran sospechosa,
A quienes se presentaba por voluntad propia y confesaban su herejía, se les imponían penas menores que a los que habían de juzgar y condenar. Claro que por muy menor, pues la pena siempre era bastante fuerte, ¿no? Así es. Entonces se concedió un periodo de gracia de un mes más o menos para realizar esta confesión espontánea. El verdadero proceso comenzaba después. Si los inquisidores decidían procesar a una persona sospechosa de herejía, el prelado del sospechoso publicaba el requerimiento judicial, la policía inquisitorial buscaba a aquellos que se negaban a obedecer los requerimientos y no se les concedía derecho de asilo. Entonces, los acusados recibían una declaración de cargos contra ellos. Se dice que durante los años se ocultó el nombre de los acusadores, pero el Papa Bonifacio VIII abrogó esta práctica. Los acusados estaban obligados bajo juramento a responder todos los cargos que existían contra ellos, convirtiéndose entonces así en sus propios acusadores. Entonces, el testimonio de dos testigos se consideraba por lo general prueba de culpabilidad. Fíjate también, ¿no? Y ahí vamos a los testigos, ¿no? Los dos testigos eran prueba de culpabilidad. Exacto. Pero si esos testigos los llamaban, le decían, tienes que, ahora sí, declarar en contra de fulano, decían, no puedo, entonces te encerramos también. Sí, sí. O sea, dos testigos decían, él es culpable, se acabó el asunto, sí, él es culpable. todo el mundo pero decía. si uno se desistía y decía, no, ¿sabes qué? Dudé o lo que sea, también tú. Entonces, y lo atrapaban. Y lo atrapaban. Por algo le estás ocultando, ¿no? Exactamente. Bueno, los inquisidores contaban con una especie de consejo formado por clérigos y laicos para que les ayudaran a dictar un veredicto. Les estaba permitido encarcelar testigos sobre los que recayera la sospecha de que estaban mintiendo. Y entonces, en 1252, nos remontamos un poquito en años, el Papa Inocencio IV, bajo la influencia del renacimiento del derecho romano, autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. ¿Inocencio? Inocencio. Mira, Me Inocencio. Ay, qué inocente. Qué inocencio, ¿no? Entonces él fue el que permitió la tortura. Que se la práctica de la tortura, exactamente. Y fue hasta entonces que este procedimiento había sido ajeno a la tradición canónica. Los castigos y sentencias para los que confesaban o eran declarados culpables se pronunciaban al mismo tiempo en una ceremonia pública al final de todo el proceso. Era lo que se llamaba el sermo generalis o auto de fe. Los castigos podían consistir en una peregrinación, un suplicio público, una multa o cargar con una cruz. Y entonces fíjate otra cosa curiosa. Las dos lengüetas de tela roja cosidas en el exterior de la ropa señalaban a los que habían hecho falsas acusaciones. Y en los casos más graves, las penas eran la confiscación de propiedades y el encarcelamiento. Aquí también me gustaría detenerme un poquito porque de entrada también te quitaban todos tus bienes, ¿eh? Todas tus propiedades, todo tu dinero, todo lo que tenías quedaba confiscado para la iglesia. Claro, y muchas veces a la iglesia le convenía acusarte para quitarte tus propiedades. Claro, yo me pongo a pensar también, bueno, y si de repente era una persona que tenía muchísimo dinero, muchas propiedades, pues bastaba con que lo acusaran dos y te quitaban todo. Claro. ¿No? Por eso dijimos al principio que, bueno, mucha gente inocente fue castigada y fue juzgada. Y bueno, déjame comentarte que la pena más severa que los inquisidores podían imponer era la de la prisión perpetua. De esta forma, la entrega por los inquisidores de un reo a las autoridades civiles equivalía a solicitar la ejecución de esa persona. Aunque en sus comienzos la Inquisición dedicó más atención a los albigenses y en menor grado a los valdenses. Sus actividades se ampliaron a otros grupos heterodoxos, como la hermandad y más tarde a los llamados brujas y adivinos. Qué fuerte. Se quedaron calladas. No, bueno. Se nos fueron a respirar. Bueno, nada más vi sus caras, pero... Somos pobres, sí. Muy brujas. Y déjame decirte que una vez que los albigenses estuvieron bajo control, la actividad de la Inquisición disminuyó y a finales del siglo XIV y durante el siglo XV se supo poco de ella. Sin embargo, a finales de la Edad Media, los príncipes seculares utilizaron modelos represivos que correspondían a los de la Inquisición. Pero ya eran parte de los, digamos, los castigos de los príncipes. Así es. O sea, tomaron ejemplo. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos que platicar algunas leyendas de estos personajes que tuvieron que ser acusados y pasar por todo su juicio y enfrentarse a personajes tan temibles como Torquemada, y que bueno, ya nada más de verlo es increíble su personalidad. Era alto, muy delgado, nació el 6 de febrero y sí, es impactante toda su historia. Así es que amigos, regresamos en un instante, por favor no se vayan. Qué chistoso, yo nací el 5 de febrero. Ay, gracias. Wow.
Bueno, amigos, hemos regresado y me da muchísimo gusto que estén de nuevo con nosotros. Les quiero recordar que este es un programa que está patrocinado por la Escuela Albedo, y el día de hoy, precisamente el día de hoy, vamos a iniciar un curso que se llama Talismanes Cabalísticos. Imagínate si existiera la Santa Inquisición. No nos hubiera atrapado el día de hoy. Y bueno, el día de hoy empieza este curso a las 7 de la noche. De 7 a 9 van a ser 6 miércoles. Este curso hermosísimo lo da Enrique Rojas, que es experto en cábala y en talismanes. Y bueno, pues va a ser una historia muy bonita la del día de hoy, porque nos va a contar todos los tipos de talismanes que se han usado durante todo el tiempo que se conoce o que hay historia de estos talismanes. Y también nos va a hacer la diferencia entre un talismán y un amuleto. Y bueno, creo que la clase va a ser muy bonita. Los esperamos hoy en la Colonia del Valle, es en Eje 5 Sur, Eugenia, número 413, por supuesto en la Colonia del Valle. Y allá los esperamos. Hoy iniciamos con este maravilloso curso. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la Santa Inquisición. Para recordar que era muy complicado que te acusaran y que te dijeran que estabas en contra o cometiendo un acto en contra de la fe, pues obviamente se le tenía tanto miedo a que te acusaran o que te llamaran como testigo, porque los castigos eran terribles, terribles, terribles. Entonces hay historias que te narran de cómo fueron los castigos o las agonías de los presos de la Inquisición, y hay unas historias, por supuesto, de los quemados. Entonces, que es como lo que más sabemos, de que te incendiaban o te ponían en un palo muy alto, te amarraban y te prendían fuego, ¿no? Que era como la quema de las brujas. Pero cuéntanos, Lulú, ¿qué es eso de los quemados? Sí, mira, la hoguera, al quemar a las personas con vida, esto se inicia por una ordenanza pontificia de 1231. Los quemaderos fueron el último argumento de la fe, y en el cadalso del campo de Tablada en Sevilla, que aún se conoce como el Quemadero, allí 4 grandes estatuas huecas se metían vivos a los impenitentes para que murieran a fuego lento. O sea, ni siquiera a fuego yo a quémate, no, que sea lento. Yo creo que ni se morían quemados. Ahogados, se morían asfixiados. Sí, porque les ponían leña verde, o sea, húmeda, ¿no? Sí. Eso quiere decir que en vez de hacer fuego, pues iba a echar humo. Bueno, claro, también te quemabas, pero era más el humo. Ajá, y seguramente te asfixiabas. ¿Y luego? Hay otro quemadero que está frente al convento de San Diego, en la Alameda de la Ciudad de México, y quedando hay una placa que dice: frente a este lugar estuvo el quemadero de la Inquisición de 1596 a 1771. Sí, me acuerdo de ese lugar, precisamente de la Plaza de Santo Domingo. Se los llevaban caminando en esa procesión que nos contó Alf, y llegaban hasta ese lugar en donde está el quemadero, y ahí los incendiaban. Entonces es una visión, bueno, debió de haber sido una visión terrible. Pero también en Toledo, afuera de la catedral, hay unos quemaderos, yo me acuerdo muy bien, y son impactantes porque todavía se ven los palos y se ven ahí como unas cadenas donde se amarraba la gente, y bueno, debió de haber sido espantoso ese evento. Bueno, y también había calabozos, porque los calabozos del tormento existieron donde quiera que funcionó el Tribunal de la Santa Sede o Santo Oficio. Estos calabozos eran subterráneos y oscuros, húmedos y bastante insanos, sucios y malolientes, y a los que bajaban por escaleras de piedra y donde reinaba el silencio, y estaban llenos de ratas y de animalejos espantosos. En los calabozos del Santo Oficio miles de personas se tuyeron y fallecieron por los rigores espantosos del frío y de lo insano que eran, por supuesto, estos lugares. Pero si la persona se negaba a confesar sus crímenes, obviamente era castigado y sometido a tormentos. Ahora cuéntanos, Alf, ¿qué tormentos eran esos? Claro, ¿puedo dar un saludo? Sí. Sí, quiero saludar a Claudia Barrios, también a Silvia Cordero, que nos están escuchando. Qué bueno que nos escuchan. La señora Ana María, a Meranita también, que nos escuchan. Muchísimas gracias. Qué bueno, Ana María, Claudia, Silvia y Marianita, que nos están escuchando. Por favor, escríbanos, porque queremos saber si alguien está del otro lado, aparte de las personas que ya hemos mencionado. Cuéntanos, Alf, ¿cómo eran esos tormentos o cómo eran los aparatos de tormento? Bueno, te voy a contar algunos, porque eran muchísimos los que había, pero te voy a contar algunos. Uno era una rueda grande donde amarraban a la persona
con la espalda en la rueda. Entonces imagínate, ya va haciendo una curvatura, pero en la parte de abajo había carbón encendido. Entonces le iban dando vueltas y lo pasaban con el pecho y todo el cuerpo y la parte de enfrente sobre el carbón encendido, le daban una vuelta, se cuenta que lo estaban asando, ¿no? Rostizando. Sí, lo estaban rostizando. Cada vez como que subía, le preguntaban así como si era culpable o era inocente, y lo volvían a otra vuelta, así lo estaban quemando. Otra, bueno, la muy común, los desollaban, les quitaban la piel vivos. Otra también los metían a un pequeño cuarto, era un cuartito chiquitito de 1 metro por 1 metro, 1.50 por 1.50, y los dejaban ahí. Entonces estaban ellos en cuclillas y no se podían mover, era un cuartito chiquitito, imagínate, en cuclillas, ahí hacías tus necesidades, allá dormías, ahí despertabas, estabas ahí hasta que te morías perdón por la expresión, te podrías, ¿no? Horrible, imagínate eso. Otra también los quemaban con lo que comentábamos, con leña verde, y como tú dices, yo también estoy de acuerdo con esto, acababan asfixiados, ¿no? Antes de quemados, pero también, bueno, ya estaban ardiendo. ¿Ah? Otro también, les metían un punzón entre los dedos y las uñas, y con eso les levantaban la uña y les arrancaban la uña de los dedos. Horror, ya nos digas. ¿Cómo dices que es tu tema favorito? Crueles, ¿verdad? No, yo tampoco puedo No, creer. bueno, era manicure. Luego otro, los amarraban y los jalaban de los extremos de los brazos y de las piernas hasta que les iban rompiendo los huesos, les iban separando los huesos de la estructura ósea, ¿no? Otra también, por ejemplo, los acostaban y les empezaban a dar agua hasta que se empezaban a ahogar, les daban agua y agua y agua. Otro también era muy feo, cargaban a las mujeres, las amarraban de las muñecas, las cargaban y abajo ponían, haz de cuenta, una especie como de pirámide puntiaguda y las dejaban caer y caían así con su órgano sexual, genitales, caían en ese pico, en esa pirámide, y la volvían a levantar y la volvían a caer. Qué bueno que esto no es televisión, porque tenemos unas caras las tres espantosas. Sí. Bueno, ahí déjale, porque si no se te van a acabar las torturas. No, traigo más. Pero vamos a contar una historia que trae Lulú muy bonita, y a lo mejor ahí dentro de esta historia hay algunas de tus torturas favoritas. Cuéntanos esa historia antes de que se nos acabe el tiempo, Lulú. A ver, mira, se llama El árbol podrido. ¿Esta es una leyenda o una historia real? ¿Qué será? Pues yo creo que es una historia real, ¿verdad? Yo creo que sí, debe O tener lo hacen como leyenda, que ya ves que tiene su fundamento. Tiene su parte histórico, ¿no? real, ¿no? Y se llama El árbol podrido. El árbol podrido. Cuéntanos esta historia. Durante la Inquisición, los verdugos quemaban gente como si se tratara de árboles. No había piedad ni clemencia para nadie que fuera formalmente sentenciado, ya que si no morían durante la tortura, seguramente lo harían en las mazmorras, ahorcados o finalmente quemados. Este fue el caso de Pedro del Campo, un sevillano que vendía telas importadas. Un hombre trataba de cumplir sus deberes religiosos, tenía cuidado cuando hablaba con alguien, ya que era muy común que las personas luego te acusaran injustamente, y luego solamente por quitártela de en medio, y por esto Pedro trataba de no tener enemigos. Era peligroso, ¿verdad? Pues hasta saber cómo hablabas, oye, cómo hablabas a los demás. Dice Alf que Pedro. ¿Cuál Pedro? ¿Pedro qué se llamaba? Pedro el Ardido. Del Campo. Del Campo. Ya ves, Alf sí tiene apellido, es Pedro del Campo. Sigue. Él tenía ciertas dudas acerca de lo que la iglesia les obligaba a creer, pero prefería callarse. Pedro era muy trabajador y muy hábil para los negocios, y en pocos años hizo fortuna que despertó codicia de las autoridades del Santo Oficio, quienes empezaron a vigilar sus actos, esperando con decoro el momento en que cometiera algún error para poder ser castigado. Estaba siendo ya observado. lo estaban vigilando. El hombre no conocía todos los motivos que se consideraban herejía y pronto cayó en las manos de los inquisidores. Se le acusaba de tener una relación fuera del matrimonio y fue mandado llamar a los tribunales del Santo Oficio. Por tener un amante. Pues sí, está dentro de lo que leímos, sí. ¿verdad? Mira, hay que enterarse bien. Él sabía que debía hacerlo y que no podía mentir, ya que esto representaba una ofensa aún más grande. También sabía que no podía huir, pues de hacerlo lo tratarían con mayor crueldad cuando lo detuvieran. Así que prefirió presentarse voluntariamente, pensando que se le daría el trato más benigno por ser un pecado menor, ya que no era brujo ni nada que se le pareciera.
Antes de ir a cumplir su sentencia, decidió visitar a su amante. La mujer, al verlo, supo de inmediato que algo andaba mal. Él mostró el citatorio y dijo: «Debes huir lo antes posible». La mujer comenzó a llorar. «No te voy a dejar en estos momentos», afirmó mientras lo abrazaba. «No puedes hacer nada por mí», le dijo el hombre. «Nadie puede escapar de la Santa Inquisición». «Pero algo se podrá hacer», dijo ella. «No insistas, solo tienes que huir», le dijo Pedro, entregándole un sobre. «Aquí hay dinero suficiente para que te fugues, pero debes de abandonar España, porque tarde o temprano te van a encontrar». «Ven conmigo», le dijo ella. Pero Pedro sabía que nunca iba a poder escapar, así que le dio un beso y se despidió para siempre de ella. Esa misma noche, al llegar a su casa, Pedro le confesó a su mujer que había tenido otra relación y que por ello el Santo Oficio lo había mandado llamar. Se lo confesó a la esposa. Sí. Su mujer, lejos de reprocharle... No, pues ya ni llegó al Santo Oficio. Ay, ¿a poco no le reprochó? Lejos de reprocharle, le aconsejó de buena fe que huyera, aunque fuera con esa mujer, porque ella solo deseaba que él siguiera con vida. Wow. «No», le dijo Pedro, «te pueden torturar a ti también por saber dónde estoy». «Entonces los niños y yo iremos contigo», le dijo la esposa. «No, ustedes no serán fugitivos de la justicia». Como la cita estaba fijada para un lunes, pasaron el fin de semana juntos, procurando no pensar en la muerte que tendría Pedro. Él amó intensamente a su esposa e hijos y disfrutó de todo aquello que siempre estuvo a su alrededor y él nunca había contemplado. Sin embargo, por las noches lloraba desconsolado en brazos de su mujer, y lejos de reprocharle algo, lo amaba con mayor intensidad. Ella le acariciaba la cabeza, lloraba con él, pidiendo que nunca llegara ese día fijado. Pero el día llegó, y Pedro, antes de salir de casa, le pidió a su familia que se fueran de España, que en cuanto él fuera sentenciado, ellos ya deberían de estar muy lejos. Debe de haber un lugar donde puedan vivir tranquilos, sin el repudio social, sabiendo la suerte que corrían las familias de los sentenciados. Ay, ¿Qué fuerte, tal? ¿no? Qué fuerte. Oye, y ahí entonces se termina la historia. Entonces él ¿sabía? convence y ya pues le toca su juicio. Ujú. Pero fíjate, ahí está uno de los grandes ejemplos de que también tener una amante, así sería el término, o una esposa aparte de tu esposa, sin que ella haya muerto, así decían. Ujú, ¿no? así decían. Entonces es objeto de que te juzgue la Santa Inquisición, pero aquí lo que vemos es que él era un hombre muy exitoso, con mucho dinero, y que nada más estaba esperando la Santa Inquisición encontrarle un detallito, y le encontraron el detalle. La cosa era llegar sobre Era el sus detalle. bienes y claro, quitarle los bienes, y bueno, la esposa se fue sin nada, y mira que la esposa lo quería. Pero bueno, esas son las historias. Tú traes una historia, Alf, cuéntanos. Sí, fíjate que esta historia se llama Un pacto con el diablo. Y bueno, dice así: el día de su muerte, el doctor Johann Fausto hizo un anuncio poco común entre sus estudiantes de la universidad. Explicó que años antes había vendido su cuerpo y su alma al diablo, y que ya se acercaba la hora en que el contrato expiraría. Esa noche los estudiantes dejaron a solas al maestro en el vestíbulo, pero permanecieron despiertos en sus camas, escuchando temerosos. Primero oyeron que se abría una puerta y que su maestro gritaba con voz ahogada: ¡Asesinato! ¡Asesinato! Enseguida todo quedó en silencio. Cuando amaneció, los estudiantes encontraron el cerebro y la sangre esparcidos por el piso y por las paredes del vestíbulo. En el patio, sobre una pila de excremento de caballo, yacían los restos mutilados del cuerpo de Fausto. El legendario Fausto, conocido también como Faustus, fue mago y adivino, y nunca se conocieron los detalles de su muerte. Pero según la leyenda, Fausto abandonó la teología para dedicarse al estudio de las artes negras, y conjuró a Mefistófeles, el sirviente del diablo, que lo conjuró, y entonces prometió servirlo durante 24 años. Y Mefistófeles le dijo: yo te voy a dar durante 24 años poderes y sabiduría, pero a cambio de tu alma. Hicieron un contrato escrito que Fausto firmó con su propia sangre. Mefistófeles le transmitió numerosos conocimientos ocultos, y Fausto se hizo famoso por sus hazañas, como invocar el espíritu de Alejandro Magno y hacer surgir uvas maduras a mitad del invierno. Pero después de 23 años, Fausto se arrepintió, pero no podía retractarse. Desde entonces se dedicó a hacer el mal irresponsablemente,
y pidió a Mefistófeles las mujeres más hermosas del mundo para su placer. Pero entonces, cuando se acababa el fin del año 24 del trato, Mefistófeles le dijo a Fausto que se preparara para que el mismo diablo iba a llegar y se lo iba a llevar. Finalmente la leyenda fue relatada por uno de sus estudiantes que afirmó haber escuchado los gritos de su aterrado maestro justo en el momento en que el diablo llegó por él. Pero ¿y entonces a quién juzgaron ahí si el diablo llegó por él? Pues a nadie. Yo creo que al alumno. Al alumno, yo creo, por contar esto. Por contar eso simplemente. Oye, pero ¿te fijas que esta historia nosotros la contamos con los hermanos Grimm? Sí. Es la misma poco la historia, misma? sí, en donde hace un pacto con el diablo y que le dan toda la riqueza y que a los 25 años regresa el diablo por él. Es interesante porque todos los pactos que haces, los haces primero con sangre, después los haces por poder y por sabiduría, pero después se te olvida y esa factura la tienes que pagar, ¿no? Entonces cuando el diablo llega y te va a correr esa factura y te lleva o te dará el castigo que él quiera, ¿no? Sí, es cierto, pero sí, está peligroso. Cualquier pacto con el diablo es peligroso. Así es que si lo haces, pues allá tú, pero sí es muy, muy peligroso. Bueno, pero hay otra historia que también nos va a contar Lulú, que es bien, bien bonita porque se trata de un gato negro. Cuéntanos, Lulú, ¿qué es ese gato negro? Pues si a todos nos ha quedado la duda de por qué acusaban y mataban animales injustamente en la Inquisición, esta historia nos va a dar una respuesta. Fueron más de 100 personas las que habían acusado a la vieja anciana, la tachaban de bruja y muchos aseguraban que por las noches se convertía en una inmensa bola de fuego y volaba. La Santa Inquisición ya había sido puesta al tanto y pronto llegó el día en que fueron a aprenderla. Pero las cosas no fueron tan sencillas, pues aquella bruja parecía estar dotada de una fuerza sobrenatural. Les daba arañazos, patadas, puñetazos, y cuando trataban de sujetarla se les escurría de entre las manos como si se pudiera convertir en agua. Dicen que la bruja no dejaba de chillar y al cabo de unos minutos ningún inquisidor podía soportar más sus lamentos. Solicitaron refuerzos y fueron necesarios 20 hombres para llevarla al calabozo. Aquellos hombres habían quedado tan lastimados que no veían la hora en que pudieran desquitarse. La tortura designada era el potro. El potro, ay, entendí. Yo te cuento cuál es. Cuéntanos A del ver, potro, porque aquí está platícanos. esperando. Pero sí, bueno. Entonces le iban a castigar con el potro. Con el potro. A ver, ¿cómo es el potro? El potro, haz de cuenta que es como una mesa de madera que tiene un pico todo a lo largo, como si fuera el potro en el que saltan los vaqueros o los de la gimnasia. La diferencia es que este tiene un pico en forma de pirámide y entonces igual los amarraban, los levantaban, los amarraban de las muñecas, los levantaban y los dejaban caer de una altura determinada con las piernas abiertas y entonces caían exactamente en medio de la pirámide, del pico que había en ese potro. Entonces lo estaban levantando y ¿Hombres caían. y mujeres? Hombres y mujeres. Ay, Ese era el potro. Pues entonces Bueno, esta mujer imagínense. Entonces esta mujer tenía un aspecto desagradable, era encorvada, tenía la nariz aguileña, cabello blanco, alborotado, y de sus manos brotaban gruesas uñas negras, tan negras como si estuvieran llenas de tierra. Se revolcaba y no dejaba que nadie le viera los ojos. Cuando llegó el día de la condena, los verdugos tomaron a la bruja y la colocaron en el potro, pero la anciana se convirtió en un gato negro y se escabulló entre los barrotes de la celda. Nadie volvió a ver a la bruja y desde entonces se comenzó a cazar a todo animal que hiciera algo sospechoso. Incluso iniciaron toda una matanza de gatos negros. Tal vez de ahí viene la superstición de que los gatos negros siempre acompañan a las brujas y que traen mala suerte. No, pues sí, tenía un gato negro y el pobre gato negro fue perseguido. No tenía, ¿verdad? Ella se convirtió Ella en fue la gato que se negro. convirtió. Qué historia, ¿no? Ajá. Por razón empezaron a juzgar a los animales. Pues seguramente, como dice Lulú, de ahí viene la tradición de que ven un gato negro y piensan que es de mala suerte o que es el demonio, etcétera, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ya estamos por irnos, Alf. Cuéntanos otro de los instrumentos de tortura y ya nos vamos. Órale, va. Bueno, otro, te ponían una especie como de casco en la cabeza y te iban atornillando el cráneo. Entonces iban metiendo un tornillo, lo iban metiendo en el casco y entonces mientras más vueltas te daba, más el tornillo se iba metiendo hacia tu cabeza y entonces te iban haciendo un orificio en el cráneo.
en muchas partes de la cabeza, ¿no? Entonces le iban dando vueltas y vueltas y eso te iba presionando el cráneo, hasta que llega un momento en que ya no aguantabas, primero el dolor y después te empezaban a romper pues ya los huesos, el cráneo. Y tú seguías vivo y te seguían dando otra vueltecita y Mira otra la vueltecita. risita que tiene, qué cosa tan espantosa. Pues me recuerda a los locos Adams, porque el tío Lucas así hacía él fascinado Cierto, con todos cuando esos dolor de cabeza, instrumentos de tortura. Y le quitaba el dolor de cabeza, Y le ¿no? quitaba su dolor de cabeza. Aquí les daba dolor de cabeza, aquí al revés. Bueno, y te faltan muchos más instrumentos. Faltan que nos otros, cuentes, sí. ¿verdad? Ya irán saliendo aquí nuestras leyendas. Poco a poco. Y dentro de 8 días pues vamos a seguir con este tema de la Santa Inquisición, porque nos falta hablar de la Santa Inquisición aquí en México y quién fue el encargado de de esta, ¿qué será? Tribunal, ¿verdad? Se debería decir. Y por qué quedó en Santo Domingo, y cómo eran las caminatas, a quienes quemaron, etcétera. Tenemos muchas leyendas más y por supuesto pues vamos a tener que esperar 8 días. Así es que por favor anótenlo en su agenda. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde en la mitología al alcance de todos. Mi nombre es Tere y me da mucho gusto que hayan participado conmigo, Lulú. Gracias, Lulú, por haber venido. Encantado. Alf, que preparó sus instrumentos de tortura y sus historias. Gracias, Tere, y no se olviden de ir al curso de ¿cómo se llama? Talismanes cabalísticos, porque ahí voy a estar. Tengan y por cuidado. supuesto, Lorna, que está aquí con nosotros. Gracias, amigos, y nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.